se connecteu de manera ja assídua amb nosaltres i esperem que aquesta formació d'avui servisca per donar-li la importància que mereixen a l'elaboració d'un document tan important a nivell municipal i també d'organismes públics i també d'organismes privats dels plans d'igualtat. Com sabeu, fa poc encetarem aquesta tercera edició, continuem la formació ara dedicada als ajuntaments i mancomunitats, com ja ha dit Laura, en aquesta jornada sobre plans d'igualtat. Felicitar-nos a les organitzadores i també a la xarxa d'agents d'igualtat, a la xarxa valenciana d'igualtat, per fer possible aquestes formacions, compartir els seus coneixements i esperem que siga d'utilitat perquè a la fi sabeu que han hagut canvis normatius els quals hem d'actualitzar-nos, hem de tindre coneixement de quines implicacions suposen aquests canvis. Com sabeu, des de l'Institut Valencià de les Dones visem els plans d'igualtat, s'ha incrementat en més d'un 200% respecte al 2015 la sol·licitud dels mitjans d'igualtat. Això significa que les entitats i les empreses tenen un interès gran en poder comptar amb un pla que els orienta per a polítiques que milloren les condicions laborals de les dones i també dels homes dintre de les seues empreses. I, com sabeu ara, hi ha hagut un canvi de normativa, s'han aprovat diversos reals decrets, l'obligació també de manera transitòria de que les empreses d'ací poc, d'hasta 50 treballadors, puguen comptar en un pla d'igualtat i, per tant, és important començar a formar-nos. Si bé seguir a la sensibilització de la importància d'aquests plans, formar-nos amb aquests canvis normatius que van afectar, evidentment, a les nostres entitats. I també, per suposat, als organismes públics que des del 2007 tenen l'obligació de tindre i comptar, desenvolupar i avaluar un pla d'igualtat en l'àmbit del seu consistori o també dintre del seu municipi. Així que sense més, agrair-vos la vostra presència en aquesta formació. Us emplace a que també assistiu a la següent, que tindrà lloc el dia 13 de març, que parlarem sobre prevenció de violència masclista en l'adolescència i com no, presentar-vos també a les persones que avui fan possible aquesta ponència, de la mà de Francisca López Martínez, l'agent d'Igualtat de la Mancomunitat del Baix Segura, i moderarà Mariluz Ruiz Jover, que és l'agent de desenvolupament local de Rafal, també de la Mancomunitat del Baix Segura. Abans de passar a l'exposició de la ponència, també recordar-vos que segueix oberta la inscripció a les jornades. Sabeu que ampliarem les places respectives de l'edició anterior i encara queden 80 places vacants per a poder arribar a les 400 que ens havíem marcat. Així que si vos és de grat, envieu a qui considereu que puga tindre interès per a la inscripció en aquestes jornades i que puga comptar també amb el certificat de formació de l'Institut Valencià de les Dones. I sense més, vos passe a presentar a la presidenta de la Mancomunitat del Baix Segura, Noemí Cutillas Martínez. Es un placer tenerte aquí. La verdad que tengo ganas de bajarme hacia la Vega Baja y estar también en tu Mancomunidad del Baix Segura, porque siempre has sido una aliada, apuestas por las políticas de igualdad también desde el ámbito, digamos, de la comarca, la agrupación de los municipios, y es un placer para mí, aunque hace tiempo que no nos vemos en persona, por lo menos poder compartir este espacio telemático, así que tienes la palabra y nada, espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Buen día, señora directora general, doña María Jesús. Encantada del día que puedas, que bajes aquí hasta nuestra Vega Baja y nos visites. La última vez que estuviste aquí fue para presentar nuestro primer plan de igualdad de la entidad y decirte que estamos trabajando en el segundo plan de igualdad y que quedas invitada para presentar nuestro segundo plan de igualdad de la entidad.
Buenos días a todos y todas las agentes de igualdad implicadas en esta tercera edición de FEM-SASA, FEM Igualdad, y a todos y todas las asistentes a esta webinar. Gracias al Instituto Valenciano de las Mujeres por llevar a cabo este proyecto, por dar a conocer, por prestar herramientas, por dejarnos reflexionar en voz alta sobre la igualdad y contar con nuestra entidad, por supuesto, para la participación de esta tercera edición. Ya sabéis que las mancomunidades son agrupaciones de municipios, en nuestro caso 9 municipios, que englobamos una población de unos 35.000 habitantes. Esto nos hace sentir una responsabilidad especial con nuestro papel transversal en las políticas de igualdad que llegan a través de nosotros a los municipios que independientemente las aplican y de distintas ideologías, pero con un fin común, con el fin de conseguir la igualdad real. Con ello lo que quiero decir que muchas veces las mancomunidades tenemos que coger el testigo de la aplicación práctica de estas políticas. El título de nuestra exposición es el punto de partida y también el planteamiento primario y básico para trabajar e iniciar las políticas de igualdad. El título de nuestra exposición es necesario un plan de igualdad en mi entidad. Trabajar desde dentro de una entidad pública, yo lo llamo dar ejemplo. ¿De qué nos sirve realizar un montón de actividades, de talleres, incluso ser feministas, si realmente no contamos con un plan de igualdad en nuestra entidad? Y se hace necesario porque nuestra sociedad está caminando hacia una igualdad entre hombres y mujeres a pasos agigantados, hacia una equiparación de derechos no solo reconocidos en la Constitución española, sino también a nivel internacional, y debemos de actuar como motores para combatir la desigualdad que todas y todos sabemos que todavía existe. Y se hace necesario también porque necesitamos una implicación de todas y cada una de las entidades públicas que conformamos la sociedad y, por supuesto, también de las privadas. Debemos de aplicar parámetros igualitarios en nuestro día a día, en las condiciones de trabajo del personal, en la formación, en los procesos de selección, etc. Por ello, la respuesta al título de nuestra webinar es que sí, que lo considero imprescindible. Lo entendemos como un plan director clave, una directiva, un paso firme dado adelante por una entidad pública para no transgredir sobre todo los derechos ya conseguidos y cimentar los pasos futuros. Actualmente nuestra entidad está inmersa en el segundo plan de igualdad, más sólido que el primero, con más implicación de técnicos de la propia entidad, la delegada de personal junto con los agentes sociales, UGT y comisiones obreras, el Departamento de Recursos Humanos, así como la dirección y presidencia de esta entidad. Estamos todos trabajando con comisiones mensuales para llegar al objetivo de tener este segundo plan de igualdad preparado en unos 6 a 9 meses. Y el porqué de esta unión es clave. El porqué de esta unión de personal, agentes sociales y externos en la elaboración de este plan es porque consideramos que nos refuerza a todos y porque sentimos que avanzamos y queremos dar seguridad y consolidación a lo ya trabajado en igualdad. Concluyo diciendo que en estos momentos nuestra mancomunidad no podría estar sin un agente de igualdad. Un agente de igualdad que consideramos con un trabajo que hace un trabajo esencial, imprescindible y tremendamente necesario en todos y cada uno de los aspectos sobre los que trabajamos diariamente. Gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que os guste y os motive para realizar en vuestra entidad el plan de igualdad. Y doy paso a nuestra agente de igualdad, Francisca López. Buenos días. ¿Se escucha? Se te escucha bien, Mariluz.
Vale, pues primero queríamos agradecer a todos los participantes vuestra asistencia a esta tercera edición Defensa ARSAF en Igualdad. Vamos a comenzar la webinar desde la Mancomunidad Bajo Segura, que agrupa, como ha dicho Noemí, 9 municipios de la comarca de la Vega Baja, que está ubicada al sur de la provincia de Alicante. Estos municipios son Benejúzar, Benferri, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Granja de Rocamora, San Isidro, San Fulgencio y Rafal, desde el que nos encontramos presentando esta webinar. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con el webinar. ¿Es necesario contar con un plan de igualdad en mi entidad? Esta ponencia va dirigida a personal técnico municipal en particular y a la ciudad general. Y la gente que va a impartir es la agente de igualdad de la Mancomunidad Bajo Segura, Francisca López Martínez. Os voy a contar un poquito la experiencia laboral de Paqui, la ponente del webinar. Francisca López Martínez, trabajadora social y agente de igualdad. Ha trabajado más de 20 años como agente de igualdad, primero en el centro Infodona de Torrevieja hasta el 2017 y desde el 2019 en Mancomunidad Bajo Segura. Por destacar su experiencia concreta en el área de planes de igualdad, indicar que ha sido coformadora del curso Planes de Igualdad de las Administraciones Públicas de Diputación de Alicante. Ha colaborado junto con el resto de compañeras del servicio Infodona en la confección y diseño de la guía para la elaboración y obtención del visado de planes de igualdad de las empresas de la Comunidad Valenciana. Y ha realizado y colaborado en la elaboración de diferentes planes de igualdad de la provincia de Alicante. Bueno, después de contaros un poquito la experiencia de Francisco, os informo que vuestros micros han sido silenciados para mejorar la calidad de la ponencia y que las personas asistentes podrán plantear las cuestiones que consideren a través del chat. Al final de la webinar se trasladará a la ponente las preguntas o reflexiones del chat. Os pedimos para ello que os presentéis y comentéis la entidad de la que participáis. Si tenéis alguna duda con el funcionamiento de la plataforma, podéis plantearla también en un mensaje privado e intentaremos resolverla. Os informamos también que esta webinar va a ser grabada, por lo que si alguien no quiere salir, puede desconectar la cámara. Los demás pueden acompañar a la ponente. Y ahora sí que damos paso a la ponente Francisca López Martínez, agente de igualdad de la Mancomunidad Bajo Segura. Muchas gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Gracias a María Such, a Noemí, gracias Mariluz por la presentación y gracias también a las personas que están al otro lado escuchando esta webinar. Espero que nos sirva para reflexionar y para resolver algunas cuestiones referentes a este tema que, bueno, debido también a la reciente puesta en vigor de la normativa que lo regula, pues también está generando muchas dudas y bueno, tenemos que ir adaptándonos a esa nueva legislación. Ya cuando nos comenzamos a poner con el trabajo de elaborar un plan de igualdad en nuestra institución, que muchas personas de las que estéis conectadas ya os habréis puesto, estaréis con esta edición de los planes, ya surgen las primeras dudas en muchos sentidos, tanto a nivel legal, a nivel de los contenidos que debe tener un plan. Realmente a veces tenemos dudas de por dónde empezar. Y luego, en definitiva, ver un poco qué cambios va a suponer esta implantación del plan en el día a día de mi entidad. Bueno, yo en estos 30, 40 minutos que vamos a tener, me voy a centrar un poco en intentar definir qué es un plan de igualdad. Voy a hacer una comparativa de los diferentes tipos de planes existentes, sobre todo a nivel de la normativa que los recoge y los desarrolla. Por una parte, los que se organizan desde las administraciones públicas y, por otra parte, los que se ponen en marcha desde el sector privado. Luego voy a hacer un repaso muy rápido por las fases y el contenido que debe tener un plan de igualdad. Y finalmente me gustaría comentar que, bueno, dar a conocer, muchas ya igual las conocéis ya, algunas aplicaciones informáticas que pienso pueden ser interesantes y nos pueden ayudar en la tarea de elaborar un plan.
Y finalmente me gustaría al menos nombrar las novedades del Real Decreto 901 del 2020 sobre el contenido mínimo y el registro de los planes de igualdad y el Real Decreto 902 del 2020 sobre igualdad retributiva. Bueno, antes de empezar, comentar que en ocasiones haré referencia indistintamente a planes de igualdad internos en las administraciones públicas y a planes de igualdad en las empresas, porque ambos son similares en cuanto a estructura, no en cuanto a contenido, pero voy a ir en principio hablando de ellos indistintamente. También comentar que disponemos de un tiempo limitado y es una materia densa, con lo cual va a ser una aproximación a los planes, no disponemos de más tiempo. Y también decir que está subida ya en la unidad 2 en el foro, en el almacén, toda la normativa y guías de interés que nos pueden ayudar después de esta exposición, de estos 40 minutos, pues a profundizar más en la materia o a desarrollar cualquier punto que queramos. Bueno, ya empezamos un poco. ¿Qué es un plan de igualdad? La normativa que lo regula vemos que nos viene definido como un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es decir, ya nos viene, de alguna manera, nos habla de un conjunto ordenado de medidas que tienen que ser evaluadas y que su finalidad última de un plan de igualdad es que exista una mayor igualdad en nuestra empresa y evitar trabajar sobre posibles discriminaciones que existen. Ya en este punto, la mayor parte de personas que trabajamos en instituciones, en organizaciones laborales, no pensamos en general que nuestra propia entidad, que nuestra propia entidad existan desigualdades. Y más todavía cuando pensamos a lo mejor en una administración pública que en principio, bueno, que se accede por igualdad, por mérito, por capacidad y además en muchas ocasiones, al menos numéricamente, es un sector bastante feminizado. Con lo cual podemos tener dudas de si es necesario pues dedicar tiempo y recursos a tener un plan de igualdad. Pues la respuesta es sí, por supuesto, ya que tanto las organizaciones laborales están integrados dentro de una sociedad donde todavía existen desigualdades a nivel estructural. Y, por tanto, también somos un reflejo de estas desigualdades en mayor o menor escala. De ahí la importancia de trabajar y seguir removiendo estos obstáculos que nos dice aquí en esta definición. A nivel más práctico, un plan de igualdad es un plan de trabajo. Es un documento que nos ayuda a tener una guía y a encuadrar todas las políticas de igualdad, todas las medidas que queremos poner en nuestra institución, pues para mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que forman parte. Y es una propuesta de trabajo útil para una realidad concreta en un momento determinado. Vale. Partimos de una premisa que es todas las empresas y todas las administraciones están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades y adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación. Esto es así en numerosa normativa internacional, nacional, siempre partimos de este enunciado, ¿no? Pero ¿cuándo tenemos que concretar esa obligación de respeto a la igualdad mediante un documento que llamamos Plan de Igualdad, que tiene una estructura muy concreta? ¿Vale? Eso es lo que vamos a intentar. Hacer el proyecto que estuvimos comentando en esta reunión. No sé si se escucha el fondo. Ahora hemos quitado la convocatoria. Sí. Vamos a ver, silenciar todos aquí. Vale, ¿se escucha mejor ahora? ¿Sí? Vale. Vale, continúo. ¿Cuándo realmente esa obligación en materia de igualdad tiene que ir encasillada en un plan de igualdad, encuadrada? Vale. Aquí es imprescindible hacer referencia a la normativa que regula los planes. Está la ley, voy a hacer un repaso muy rápido porque no disponemos de tiempo para entrar en profundidad, pero la Ley Orgánica de Igualdad para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres,
el Real Decreto 6/2019, que introdujo importantes cambios, la normativa que he comentado, que la vamos a desarrollar al final de la ponencia, la Ley de Igualdad de la Comunidad Valenciana, el decreto también autonómico que regula los visados de los planes de igualdad. Y luego las últimas dos legislaciones que aparecen hacen referencia a la obligatoriedad en el ámbito de las administraciones públicas, que quizá pienso son de la normativa menos conocida aplicada a los planes de igualdad. Bueno, en esta transparencia me parece interesante para un poco ver los diferentes tipos de planes de igualdad existentes y a quién van dirigidos y de quién dependen. Por una parte, están los planes de igualdad de las administraciones públicas, que surgen de aquí, en el ámbito público, y que unos van dirigidos a la ciudadanía, lo que llamamos los planes de igualdad externos, que van dirigidos a las personas que están empadronadas en un determinado lugar y que se ponen en marcha de manera transversal, coordinando las políticas municipales y los diferentes agentes sociales para que esas políticas tengan un mayor impacto. Luego está, por otra parte, los planes de igualdad internos, que también surgen de la administración pública, pero van dirigidos a la propia plantilla municipal, a los trabajadores y trabajadoras, sea personal funcionario, sea personal laboral, que tiene esa administración. Y luego, por otra parte, están los planes de igualdad en el sector privado, en las empresas, que también me parece importante nombrarlos, tanto en cuanto pues, la administración pública también en numerosas ocasiones pues, elabora licitaciones y debe conocer la normativa que vincula a las empresas. Y luego también a nivel de los agentes de igualdad, pues también tenemos esa labor de promover la igualdad de las empresas y difundir los cambios normativos, además de los visados de los planes de igualdad. Vale, yo me voy a centrar un poco en comentar la obligatoriedad en las administraciones públicas, en estas disposiciones que aparecen aquí al final. Vale. La Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, en su disposición adicional 11ª, nos indica: las administraciones públicas elaborarán y aprobarán planes de igualdad de género que contendrán un conjunto de medidas. Es decir, ya nos está concretando que las administraciones públicas, independientemente del número de personas en plantilla, deben contar con este documento, deben elaborarlo y deben aprobarlo. También el Real Decreto, el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, también en una de sus últimas disposiciones adicionales, nos habla concretamente de la obligatoriedad por parte de las administraciones locales y nos dice, en su punto 2, sin prejuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones públicas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo. Es decir, estas dos normativas dejan claro que la administración pública también está vinculada a efectos de implantar un plan de igualdad. A nivel de las empresas, la diferencia fundamental es en cuanto al tamaño de la empresa. Si para las empresas de más de 50 personas en plantilla, deben tener un plan de igualdad. Nos encontramos con un periodo transitorio en el que las empresas más pequeñas tienen el plazo hasta marzo del año que viene para ser obligatorio, y ahora mismo las empresas a partir de 100 trabajadores ya deberían contar con un plan de igualdad en su entidad. Para las empresas ya más grandes será obligatorio desde el año 2007. Esto a nivel genérico, luego hay otros supuestos, pero que no nos vamos a entretener. Por tanto, me voy a volver a, como resumen, indicar que, las similitudes de los diferentes planes es que en cuanto a estructura, todos es necesario hacer un diagnóstico, elaborar una serie de medidas y el objetivo final es conseguir una mayor igualdad y evitar posibles discriminaciones. En ese sentido, todos los planes tienen el mismo objetivo, todos los planes de igualdad. Pero cuando nos centramos en los planes de igualdad internos de una administración pública
y los de las empresas, estamos hablando ya de conseguir igualdad dentro de las relaciones laborales, dentro de un ámbito ya laboral, con la diferencia fundamental de que a fecha de hoy en las empresas es obligatorio dependiendo del número de personas que tienen en plantilla y las administraciones públicas siempre es obligatorio, da igual que sean administraciones más numerosas o menos. Bueno, voy a pasar ya a nombrar un poco por encima las diferentes fases y contenidos que debe tener un plan. La primera fase es la fase de compromiso, donde la entidad, de una manera clara y pública, comenta o pone que va a empezar con el plan de igualdad. Ahí donde también está la fase, tiene que constituirse la comisión negociadora, el comité de igualdad, que son las personas que van a encargarse de todo el proceso. El plan de igualdad debe ser siempre un plan negociado, no es un documento que se adopte de manera unilateral por ninguna de las partes y que, va dirigido, o sea, tiene que estar consensuado en todas sus fases. Luego pasamos a la fase de diagnóstico, que vamos a dedicarle un poco más de tiempo, que quizás es una de las fases más importantes, que consiste en recopilar información, es hacer una foto en materia de igualdad de nuestra entidad, de nuestra empresa. Luego está la fase de diseño de las propias medidas, que las vamos a conseguir en función de los resultados del diagnóstico. Y luego está la fase realmente de ejecución, de poner en marcha y empezar con las medidas que hemos diseñado. Sin olvidar la última fase de evaluación, que es un momento en el que tenemos que analizar esas medidas que teníamos previstas, si realmente se han podido llevar a cabo o hemos tenido que adaptarlas o no ha sido posible. Imaginemos, por ejemplo, en todos los planes de igualdad que habían vigentes cuando, durante el año pasado, en plena pandemia, pues evidentemente hubo que reformular, adaptar, hubo que adaptarlo todo, pero también, por supuesto, los planes de igualdad que habían vigentes, por poner un ejemplo, que podemos tener una previsión, pero el plan de igualdad es un documento vivo que tenemos que un poco adaptar a las circunstancias, ¿no? Aunque sí hay que hacer una previsión lo más concreta posible. Aquí en esta transparencia vemos también que se habla del apartado de difusión, que a veces se nos queda un poco como olvidado y pienso que es importante tenerlo en cuenta en todas las fases del plan, tanto en la fase inicial de compromiso como en la de diagnóstico, que evidentemente tenemos que pedir la opinión de la plantilla y recoger datos, como en la fase de diseño para, también recoger las propuestas de la plantilla, como en la fase de implantación, que van dirigidas a la propia plantilla, y luego la última fase de evaluación, que también deberíamos, no sé si se escucha, si hay algún, vamos a ver. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Sí? Vale. Me había quedado en la fase de evaluación, que también es importante, las personas que han intervenido en la elaboración o en el diseño del plan de igualdad, pues contarles o ponerles de manifiesto qué resultados ha dado el plan y de esas medidas previstas, cuáles han podido realizarse, cuáles no, cuáles han modificado y demás. Siempre van a estar más dispuestas a participar en posteriores planes cuando están al corriente de lo que la entidad va implantando. Vale, por centrarnos un poquito en la fase de diagnóstico, realmente ¿para qué nos sirve un diagnóstico? Un diagnóstico, como hemos dicho, es una foto de nuestra entidad y es fundamental pues para ver qué necesidades existen en materia de igualdad. Para implicar al personal, como hemos dicho, también muchas veces nos sirve para visibilizar todas las acciones que estamos haciendo ya anteriormente, antes de tener un plan. Casi siempre se hacen muchas medidas antes de poner en marcha un plan y es una forma, de agruparlas y de darnos cuenta que sí estábamos haciendo ya algunas cosas o muchas cosas bien. El diagnóstico por sí solo no tiene sentido, debe estar siempre orientado a la toma de decisiones.
a elaborar luego un plan y a ponerlo en marcha. Y tiene que servir también de referencia para futuras comparaciones. Los planes de igualdad son cíclicos, es decir, se finaliza uno y comenzamos con otro, con lo cual esa foto que hacemos en un momento determinado nos sirve para, pues a los 4 años, que suele ser normalmente la fecha, el periodo sobre el que se hacen los planes, poder ver que hemos mejorado de una manera pues fácil, ¿no? Vale, el diagnóstico, los diagnósticos hay una fase más cuantitativa, más numérica, obtención de datos, y una fase más cualitativa de recogida de opinión de la plantilla. Pero tanto las dos fases es importante que cuando las hagamos se hagan con un enfoque de género, con una perspectiva de género y con una formación en igualdad. No se trata solamente de ver números, sino de ver qué significan. Por ejemplo, si en el resultado del diagnóstico vemos que aparece que los permisos retribuidos, las excedencias, son solicitadas principalmente por mujeres y que los hombres de la plantilla no suelen acogerse a estos permisos, pues podremos elaborar una medida que favorezca en el que los hombres participen más y soliciten estas medidas, y también sabemos que está encuadrada dentro de que, bueno, vivimos hasta hace poco, estamos en una sociedad en la que existe una división sexual del trabajo y, bueno, esas elecciones que la mujer hace en su ámbito laboral son fruto de esto. Por eso hablo de lo del enfoque de género y tener esa perspectiva. Vale, ya por pasar un poquito a lo que son las materias que debe contener un diagnóstico sobre las que debemos recopilar información. Son las referidas a todas estas. Debemos buscar información respecto a cómo se hace el proceso de selección en nuestra entidad, dónde están situadas las mujeres y los hombres, si están en todas las categorías profesionales o si están agrupadas solamente en algunas de ellas. También a nivel de formación, cómo es la formación, a quién va dirigida, a nivel de promoción profesional, si las mujeres también están en los puestos directivos, cómo son las condiciones de trabajo. Aquí habla concretamente de la auditoría salarial, que la vamos luego a comentar más despacio. El ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, que es lo que antes llamábamos conciliación. ¿Qué medidas existen? ¿Cómo se solicita? Si existe una infrarrepresentación femenina, no solamente a nivel global, sino en todos los puestos, a nivel de la representación de las personas trabajadoras, por ejemplo. El tema de las retribuciones, que es también importante, ver el salario base, complementos retributivos, percepciones extrasalariales, todos estos conceptos. Y luego, por último, ver si nuestra entidad dispone de medidas para prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Estas son las medidas sobre las que deberíamos obtener información en esta fase de diagnóstico. Y de acuerdo con los resultados obtenidos, ya tendríamos una idea de por dónde las ideas o los objetivos prioritarios en nuestro plan. Me voy ahora, vamos bien de tiempo, ¿sí? Vale. Me gustaría ahora nombrar un poco lo que es dar una visión global de lo que es un plan de igualdad del contenido y luego ya centrarnos en alguna posible medida para ver un poco ya a nivel más concreto cómo deberíamos de desarrollarlo. A nivel de estructura, esto es una posible diseño. Normalmente se hace referencia un poco a los antecedentes que tiene la entidad en materia de igualdad, se hace una pequeña introducción a nivel normativo, se determinan las partes que lo acuerdan, hay que también en el propio plan hablar de la comisión negociadora, que es fundamental, de cómo se ha constituido, de quién la compone, ¿vale? Si es una comisión paritaria, qué formación tiene en igualdad, todas estas cuestiones. El informe normalmente es recomendable también, y bueno, a partir del Real Decreto este último ya es obligatorio que al menos introducir un resumen de los resultados del diagnóstico en el propio plan. Hay que también definir los objetivos generales y luego
dependiendo de las medidas que elijamos, por áreas de intervención, pues calendarizarlas, en su caso presupuestarlas y ver qué indicadores de seguimiento y evaluación vamos a adoptar. ¿Sí? Vale, a ver un segundito. ¿Sí? Vale. Bueno, por concretar un poco, porque a veces cuando hablamos de plan de igualdad parece que se nos queda un poco más difuso algunos aspectos. Vamos a intentar, vamos a pensar una posible medida. Por ejemplo, vamos a imaginar que en el diagnóstico pues detectamos a la hora de detectar la opinión de la plantilla, pues que es necesaria una formación en igualdad, por ejemplo, porque no se conoce la normativa que debe obligatoria para la implantación pues, sea de prevención del acoso sexual, sea del lenguaje, sea del tema de conciliación, el que sea. Entonces, bueno, empezaríamos definiendo la medida. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a diseñar bases de formación en igualdad. ¿Por qué voy a hacer esa medida? Pues tengo que encuadrarla en esos resultados del diagnóstico. ¿A quién va dirigida esta formación? Pues ahí tengo que definir si va dirigida a toda la plantilla, si va dirigida al personal directivo, si va dirigida al personal de recursos humanos. A ver. Vale. ¿Quién va a ser la persona responsable del desarrollo de esa formación? Pues una persona que es la que va realmente a comprobar que esta formación llega a las personas destinatarias. ¿Cómo se va a hacer esa formación? Pues qué metodología va a tener, qué contenido, si va a ser una formación online, si va a ser presencial, de cuántas horas, ¿vale? ¿Con qué medios vamos a poner en marcha esa formación? Pues lo vamos a hacer vamos a contratar a una consultoría de género externa, vamos a hacerlo con el plan, dentro del plan de formación de nuestra entidad. ¿Qué vamos a necesitar a nivel de medios materiales? Hay que presupuestarlo. Luego, también tenemos que verificar cómo se ha implantado esta medida. Pues cuando finalicemos, pues deberíamos de saber cuántas personas han hecho ese curso, de cuántas horas han sido, y verificar documentalmente también, es importante ir recopilando todos estos datos. También el apartado de cuándo voy a calendarizarla. Pues la voy a hacer 2 veces al año, la voy a hacer cuando entre personas nuevas a la plantilla. Es decir, la idea es de cada medida que pensemos que queremos implantar en nuestra entidad, intentar concretarla lo máximo posible. Si esas medidas que nos gustaría o pensamos que son apropiadas para nuestro ayuntamiento, para nuestra empresa, no podemos definirla, no podemos hacer esta previsión, pues pienso que es recomendable darle una vuelta para intentar definirla, porque lo que en algunas ocasiones ocurre es que con la dinámica de trabajo diaria, pues si no se ha definido concretamente cada acción, como que aparece, a veces no se llegan a poder desarrollar las medidas porque, bueno, cuando nos llega el momento de evaluar, pues vemos que a lo mejor pues no sabíamos quién era la persona responsable, se nos viene el tiempo encima, estas cuestiones que yo creo que las personas que nos dedicamos a esta materia, pues las hemos vivido. Vale. Me gustaría nombrar, ya para ir finalizando, algunas aplicaciones informáticas que pienso que nos pueden ayudar para para poner en marcha un plan de igualdad, tanto en la fase de recogida de datos como en la posterior fase de análisis y de interpretación de los mismos. Una de ellas es una herramienta elaborada por el Instituto Andaluz de la Mujer que facilita la tarea de recogida de datos en esta fase de diagnóstico, para luego tener propuestas en el propio plan. Es una herramienta que bueno, se está adaptando a la nueva normativa, pero nos puede servir como guía. Luego hay otra herramienta también del Instituto Andaluz de la Mujer que ofrece a las empresas la posibilidad de generar su propio protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo. El funcionamiento es complementando un formulario, se accede a un protocolo, a unas recomendaciones
que luego posteriormente deberían ser aprobadas por la representación de las personas trabajadoras. Otras aplicaciones que nos pueden servir es, por ejemplo, el Instituto de Biomecánica de Valencia ha elaborado, dirigido al personal del área de seguridad y salud, la posibilidad de hacer un diagnóstico integrado, adecuando y adoptando los criterios de adecuación ergonómica en entornos laborales con esa perspectiva de género, es decir, un poco adaptar los lugares y las herramientas de trabajo también a las mujeres. Y el funcionamiento es muy similar, a través de una batería de preguntas que la entidad va rellenando. Posteriormente, podemos ver a través de unos indicadores de género hacia dónde deberíamos continuar podemos ver que ya tenemos muchas cosas conseguidas y tenemos que ir con las más concretas, o por el contrario, estamos en una fase muy inicial y tenemos que empezar con las medidas más básicas y más fundamentales. También está el Instituto Vasco de la Mujer, que tiene una herramienta disponible en Excel, que es descargable desde este enlace y que también nos ayuda a elaborar los diagnósticos y tener luego una recomendación de medidas. Ya para estas aplicaciones también es importante nombrarlas, son las que recientemente ha puesto en marcha el Instituto de la Mujer. Las tres son disponibles desde este enlace y es una herramienta para recoger datos en lo que respecta al registro retributivo, al sistema de valoración de los puestos de trabajo y al autodiagnóstico de la brecha salarial de género, que son las últimas obligaciones que están reguladas. Y bueno, estas herramientas nos pueden ayudar, nos pueden facilitar esta tarea. Vale, ya para ir acabando, simplemente nombrar el Real Decreto Legislativo 901, que habla del contenido mínimo que deben tener los planes de igualdad, viene a concretar mucho cómo se cuantifican las personas en plantilla, que hay que hacer un recuento al año, 2 veces al año, habla de que hay que incluir un resumen del diagnóstico del plan de igualdad en el propio plan. Luego también es importante aquí porque habla que la duración del plan no debe ser superior a 4 años y que luego el tema de las evaluaciones al menos debe haber una evaluación intermedia y otra final. Con lo cual ya nos está dando indicaciones claras de en qué momento tenemos que realizar esta fase del plan. Luego es importante también echarle un vistazo al anexo número 2, que viene a concretar todas las respuestas que tiene que hacer una empresa cuando va a dar el paso de registrar su plan. Luego está el Real Decreto 902, que habla de igualdad retributiva, que se ha puesto en vigor hace menos de un mes y que su objetivo fundamental es que los salarios no sean opacos a través del principio de transferencia retributiva, que lo podemos a través de algunas herramientas que obliga a las empresas, como es los registros retributivos, que es obligatorio para todas las empresas, independientemente de su tamaño, la auditoría retributiva, que aquí hace referencia ya a las empresas más grandes que tienen obligación de tener un plan de igualdad. Luego también se desarrolla el sistema de valoración de los puestos de trabajo, que se indica en esta normativa que está pendiente de desarrollo reglamentario. Y también ese principio de transparencia tiene que hacerse efectivo a través del derecho a información de las personas trabajadoras. No me voy a entretener más en los reales decretos porque, bueno, es necesario, tratarlos con mayor profundidad. Bueno, y ya como conclusión, decir que, bueno, mi idea un poco ha sido ver que a veces la legislación es muy amplia, podemos decir hasta farragosa, porque a veces no sabemos cómo abordar esta temática, pero que realmente al final estas medidas debemos concretarlas y ir trabajando paso a paso. La igualdad se construye dando pequeños pasos que nos van llevando hacia esa sociedad más justa y más igualitaria. Yo por mi parte he finalizado y si queréis hacer alguna pregunta que pueda resolver. Bueno, Paqui, ¿me escuchas?
¿Se me escucha por aquí? Sí, sí, se te escucha. Vale, bueno, pues han sido poquitas las dudas que hay en el chat, pero una de las dudas, algo que no suele estar muy claro y que trasladan los municipios, es la diferencia entre el plan interno y externo en un ayuntamiento o una mancomunidad. ¿Lo puedes clarificar un poquito? La diferencia entre un plan interno Y externo. quizá los planes de igualdad externos son los que, por lo menos en lo que yo conozco, tienen una mayor trayectoria en los municipios. Son los planes que van dirigidos a las personas que están empadronadas en un municipio. Es decir, si en el municipio tal hay empadronadas 30.000 personas, pues 14.500 mujeres y 15.500 hombres, pues las acciones van dirigidas a promover una mayor... para conseguir una mayor igualdad en esas personas empadronadas en ese lugar. Van dirigidos a la población. No está tan definido las áreas que debe contener ese plan. Muchas veces son las áreas que, bueno, que tiene la concejalía en muchas ocasiones. Luego están los planes de igualdad internos que van dirigidos al propio personal que tiene una relación laboral con el ayuntamiento, con la mancomunidad. O sea, que están que es un personal funcionario, personal laboral. Vale. Proceso de visado. El proceso de visado. El visado es como un reconocimiento que a nivel autonómico se concede a algunas empresas. Voy a poner una transparencia que creo que se puede quizá ver de una manera más clara. El decreto que regula la obtención del visado en las empresas de la comunidad es el decreto 133 y estas son las áreas que ahora mismo se recogen. Es cierto que con el cambio de la normativa estamos en un proceso de transición y de adaptación a esta normativa estatal, pero en general viene un poco, son áreas muy similares cuando nos ponemos a trabajar sobre ellas. Si existen a nivel provincial para la labor plan de ayuda. A nivel, por ejemplo, de la provincia de Alicante, yo conozco... Dentro de lo que tú sepas, a lo mejor. Por ejemplo, Diputación de Alicante anualmente convoca ayudas para la elaboración de planes de igualdad, tanto internos como externos, y para ponernos al día en alguna de las fases de nuestro plan de igualdad. Con lo cual, muchas veces a partir de esta convocatoria de ayudas, muchas administraciones es cuando se ponen con la tarea de empezar a definir o empezar a trabajar en esta materia. Vale, bueno, como ya no hay más preguntas, te voy a plantear una normativa que obliga a las administraciones locales, el ámbito del sector privado. Pues en este tema es cierto que, bueno, es un tema complejo porque según nosotros podemos extraer la información de tanto del Instituto de la Mujer como de Inspección de Trabajo, en general la normativa que vincula al sector privado no vincula a las administraciones públicas en el mismo sentido, o sea, de la misma manera. Evidentemente, las administraciones deben cumplir con este... Es obligatorio tener un plan, pero no con los mismos contenidos y con la misma precisión que tienen las empresas. Estamos pendientes de, bueno, que la administración también se desarrolle alguna normativa que vincule de una forma más concreta. Vale, pues hay más por ahora en el chat. Mariluz, Dime. tienes una pregunta de Carla en el chat, te la he copiado.
En el chat tienes una pregunta de la compañera Carla sobre las auditorías retributivas. Que no le vi. Vale, la igualdad interna de los ayuntamientos en Ay, perdona, Mariluz, no he podido escuchar la pregunta. Voy a ver si a través del chat lo puedo ver. escuchar. No te he escuchado. Concreto al personal laboral. Bueno, me llegan por aquí, entiendo, no sé si se me escucha a mí bien. ¿Se me escucha? Sí, entiendo que la pregunta va un poco hace referencia a los aspectos, las diferencias entre el registro, auditoría, Sí. Entiendo que va por ahí. ¿Sí? ¿Puede ser? Auditorías retributivas. Bueno, sí. Bueno, en principio, esta transparencia que está sacado del Boletín de Igualdad para el Empleo del Instituto de la Mujer, creo que es clarificadora en ese sentido. Por una parte, todas las empresas tienen obligación de tener un registro retributivo con los datos que se incluyen aquí en cuanto a salarios, complementos salariales, percepciones extrasalariales, todo desagregado por sexo, referente a distribuidos por grupos profesionales, categorías y demás. Y aquí viene también indicado la forma de calcularlo. En el caso de que ya tengamos obligación de tener un plan de igualdad, entonces ya ese registro retributivo tendría que ser todavía más concreto y allí tendríamos que hablar de la media aritmética y mediana de todos estos datos que hemos obtenido. En el caso de que esa media aritmética sea superior de un sexo respecto a otro en más de un 25%, tendríamos que, que explicar, incluir una justificación del motivo. Una duda. ¿Me escuchas ahora? Sí. Y si quieres leer tú la pregunta en el chat porque no se le oye bien a Mariluz, tienes otra cuestión de Carles. No se oye. Ay, ¿me la podrías tú leer, Laura, por favor? No... Sí, claro. Teniendo en cuenta los cambios que se han producido en la estructuración de las familias, cada vez más monoparentales, familias extensas diferentes a las nucleares, y que la inmensa mayoría de las veces proponemos medidas partiendo del modelo heterosexual de familia, ¿cómo planear medidas de conciliación y responsabilidad que tengan en cuenta la existencia de familias diversas, LGTBI, monoparentales, etcétera? Vale. Ahora mismo yo conozco la normativa en materia de igualdad. A la hora de realizar el diagnóstico, la legislación indica claramente que esa forma de desagregar y de obtener datos es a través del sexo, hombre o mujer, de momento, en la normativa que regula la aplicación de los planes. Desconozco si a nivel de la pregunta que plantea la compañera, evidentemente es una tarea importante, pero los planes de igualdad se basan en esa diferencia. Hay otra pregunta, si quieres, como Mariluz no se te oye, la traslado. Okay. Asociaciones sin ánimo
pero con poco personal retribuido, pero con voluntarios y socios, ¿deberían hacer también un plan de igualdad? ¿Se validarían de la misma forma? En principio, los planes de igualdad debe haber una relación laboral, contractual, con las personas a las que van dirigidas. En principio, el personal voluntario no es así. Sí es cierto que las asociaciones se rigen un poco de la misma manera que las empresas. Y también se nos da el caso que son asociaciones pues, muy pequeñas, pues con unos medios limitados y que a veces pues, las obligaciones las perciben como muchas, ¿no? A la hora bueno, y son realmente asociaciones que muchas veces sí tienen, bueno, están como muy motivadas por trabajar en materia de igualdad, pero tienen dificultades ahora mismo que está la legislación, estamos un poco empezando a andar, pues para ponerse en marcha y para adaptarse. Muchas veces porque quieren pues, tener el visado o trabajar con alguna administración pública y tener ese reconocimiento. Vale, hay otra pregunta, te la traslado. ¿Se puede elaborar un plan de igualdad en el que una asociación es toda de mujeres? Es decir, ¿toda la junta está formada por mujeres? ¿Son todos socias y son todo trabajadoras? ¿O hay alguna excepción para este reconocimiento? Es independiente que, aunque sea una empresa o una asociación en la que toda la plantilla son mujeres, por supuesto, podrían elaborar un plan de igualdad. Evidentemente, pues alguna de las medidas que podrían incluir podría ser a lo mejor pues, promover que entrasen personas de otro sexo, quizás. Todas esas medidas de acción positiva tienen que estar fundamentadas y tienen que repercutir en la mejora de la calidad y de las relaciones laborales también de mujeres. Entonces, sí, tendrían que, bueno, que la propia la guía que ha dictado ahora mismo el Ministerio de Igualdad, se hace una diferenciación a la hora de las preguntas o del diagnóstico según sean empresas feminizadas o masculinizadas. Podemos echarle un vistazo y, bueno, ir por un camino u otro según nuestra entidad se adapte más a una circunstancia u otra. Vale, Paqui. En principio, de momento no hay más cuestiones. Te dan la enhorabuena por la concisión y claridad de la ponencia, a la que me sumo yo también, el agradecimiento. Y también traslado pues, a todos los participantes a que si se les ha quedado alguna duda en el tintero, la pueden realizar a través del foro de la unidad 2 de esta propia webinar. Y te doy la palabra, Paqui, si quieres, para concluir. Pues nada, muchas gracias por la asistencia. Espero que haya resultado alguna duda y no haya generado más. Y bueno, os invito a la siguiente webinar que va a ser a mano de Maricruz Plan Milán, que es la agente de igualdad del Ayuntamiento de Villena y que tendrá lugar el próximo jueves 13 de mayo a las 12 horas para continuar con las charlas que quedan pendientes de esta tercera edición de FEMSASA FEMIgualdad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias.